Un llamado a la intolerancia. Predicación de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 20 de septiembre de 2015. Un momento antes de entrar en este tiempo de exposición, de proclamación de la palabra. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tú no has permanecido mudo, sino que eres el Dios vivo que habla. Abrimos, Señor, tu palabra una vez más y lo hacemos con reverencia y con expectativas grandes, Señor. Y lo hacemos también conscientes de nuestra necesidad de que tú alumbres nuestro entendimiento. Si tú no nos ayudas, no vamos a entender nada. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Señor, si es solo nuestro intelecto, Señor, el que es enriquecido, Señor, no, eso no te va a glorificar, Señor, sino que te pedimos que tú te muevas transformando nuestras vidas, tocando nuestro intelecto, nuestras emociones. Señor, que nuestra voluntad se pliegue a ti, Señor, y que venga tu reino a nuestras vidas. Alza tu mano y reprende al diablo. Reprende al devorador que viene para robar, para matar y para destruir. Señor, enternece nuestros corazones, Señor, para que podamos seguirte con alegría, Dios mío. Señor, desarraiga toda mentira, Dios mío, para que no nos pongamos a la defensiva, sino que nos echemos sobre tus brazos, porque sabemos que tú eres un Dios sabio y un Dios que nos ama, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos comenzando una serie de mensajes basados en el libro de Apocalipsis. Hemos titulado esta serie Victoria, porque habla de la victoria del Cordero. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y por lo tanto, la victoria de todos aquellos que son del Cordero. Ahora dejadme que antes de entrar en el pasaje que hoy nos servirá de base, repasemos un poco lo que vimos en la predicación anterior, la predicación que inauguró la serie. Comenzamos considerando la visión que se le concedió al apóstol Juan en la isla de Patmos. Él había sido echado allí en la isla de Patmos como un desecho de la sociedad, pero el Señor se encuentra con los suyos no solamente en el santuario, sino en tierra seca y árida donde no hay agua. Y allí en el destierro, el Señor Jesús está con nuestro hermano Juan. Y por el Espíritu de Dios, tiene un encuentro extraordinario con el Señor glorioso, con el Cristo vencedor, con el Cristo dominador. Y varias cosas señalamos en el mensaje anterior. Él es el Dios eterno. Él no conoce límites, nunca comenzó a ser, nunca dejará de ser. El Señor no está embutido en el tiempo, sino que Él es el Señor del tiempo, el que crea el tiempo y el que rige el tiempo. Él es el Cristo no solamente eterno, Él es el Cristo impresionante. Su gloria resplandece con un fulgor que es irresistible. Y cuando Él brilla, entonces lo grande y su grandeza son como sombra que huyen. El Señor está investido de autoridad. Cuando el Señor habla, todo queda dicho. Cuando ruge el león de Judá, ya no se oyen los zumbidos de las moscas. Cuando Él da su voz no es la voz de un siervo inseguro que tiembla. Su voz es la voz del dominador, del que manda. Él tiene ojos de fuego, pies como el bronce bruñido y una aguda espada de 2 filos. Y dijimos que Cristo no es el Cristo bobo y complaciente que muchos abrazan. No es el niñito en pañales en la mesita de noche. Jesús es el Rey, sus ojos son como llama de fuego, nada escapa a su mirada, nada escapa a su escrutinio. Sus pies son los pies de un guerrero que viene venciendo y aplastando a sus enemigos. Esta es la imagen bíblica. Su espada no va a regresar a su vaina hasta que Él ejecute su justa venganza contra todos los que se le oponen. Él inspira terror en sus enemigos.
Él es nuestro Dios. Pero al tiempo que inspira terror en sus enemigos, Él inspira confianza, consuelo, ánimo a los suyos. Porque Él no solamente está vestido como un guerrero y como un juez que juzga y pelea, sino también como un sacerdote. Él se mueve y camina en medio de los suyos, en medio de los candeleros. Él es el buen pastor en medio de su rebaño sufriente. Él es el sacerdote que nos representa delante de la majestad en las alturas y nos asegura, en virtud de su obra y de su nombre, que tenemos paz con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El que nos preside, hermanos, viene de vencer a la muerte. Él estuvo muerto, pero eso está en pasado. Ahora vive, y vive por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Por esa razón, la muerte ha perdido sus horrores. No nos asusta la muerte. No tiene aguijón. Ha sido vencida. Es fea, es dolorosa, es antipática, pero no nos da miedo porque está vencida. El que nos preside, nuestro capitán, nuestra cabeza, viene de haber vencido a la muerte. Por eso podemos cesar de temer. No temas, le dijo Jesús a Juan, deja de temer. Y no solo eso, podemos descansar y podemos alzar nuestro cántico, no solo en el día del Señor rodeado de hermanos, sino podemos alzar nuestro cántico el lunes en la isla de Patmos o en medio de la agonía en una cama de hospital, como ahora nuestro hermano Luis Miguel, o cuando nos busca un amigo y nos consuela, o cuando un enemigo nos hunde en la espalda el puñal de la traición, o cuando reímos, o cuando lloramos en la fiesta, en el día del luto, podemos levantar nuestro cántico al Señor. Así que, hermanos, terminamos diciendo que nuestro cántico sea al testigo fiel, al que murió para librarnos de nuestros pecados, al que resucitó como el primogénito de los muertos, al que reina como el soberano de los reyes de la tierra, al que está a punto de regresar en gloria, al que nos ha concedido los honores más altos, entre los cuales está el ser hechos para Dios reyes y sacerdotes. A Él sea gloria y el imperio. Así que, iglesia, levántate radiante, porque la luz de la mañana ha cancelado todas las noches. Sí, todavía quedan sombras, pero están en retirada. El Cordero está dispuesto para la batalla. Eso lo vemos en Apocalipsis 1. El Cordero está dispuesto para juzgar a las naciones con justicia. Eso lo vamos a ver cuando empiecen a desatarse los sellos. Pero el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Así que aquí lo que vamos a ver en el pasaje de hoy es a Jesús, el buen pastor, acercándose a su rebaño a fin de animarlo, consolarlo, avivarlo, confirmarlo, pero también arrancar y destruir todo aquello que amenaza la vida espiritual en medio de su iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 19. He saltado la carta que Jesús dirige a Éfeso y la carta que Jesús dirige a Esmirna. Tengo algunas razones para hacerlo. Ha sido no una decisión de última hora, sino una decisión ya pensada de antes. Pero ahora mismo, si me permitís, por amor al tiempo, no quiero dar las razones. Simplemente vamos a comenzar esta reflexión, estos mensajes sobre las cartas a las iglesias de Asia, que aclaro que no es Asia como conocemos Asia ahora, es la parte más occidental de lo que actualmente es Turquía. Estas iglesias que vivían en una región, una provincia romana llamada Asia Menor. Y vamos a comenzar en el versículo 12 y vamos a leer la carta a la iglesia en Pérgamo y la carta a la iglesia en Tiatira, versículos del 12 al 29. Y dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Será imposible entrar en todos los detalles, pero creo que es importante dejar claras algunas cosas. En primer lugar, fíjate en algo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Cuando nuestros padres, Adán y Eva, decidieron ser los capitanes de su alma y le dieron la espalda al Señor, al Creador, el mundo se convirtió en un manicomio. Lejos de Dios, lo que hay es locura, lo que hay es ruina, lo que hay es caos. Y enseguida, ya sabemos la historia, Caín se levantó y se ensañó contra su hermano Abel y derramó su sangre sobre el campo. El cuerpo de Abel quedó inerte y se enfrió sobre la tierra, su alma se escapó, estaba muerto. Y desde entonces, por decreto divino, reinó la muerte. Pronto en el capítulo 5 de la Biblia, en el capítulo 5 de Génesis, tenemos la primera genealogía. Y la primera genealogía ofrece un paisaje sombrío. Hay una y otra vez, recorriendo el pasaje, un estribillo patético. Dice, vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 912 años y murió. Y vivió Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalael 895 años y murió. Y vivió Jared 962 años y murió. Desolador. Y murió, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Personas creadas para ser inmortales. Personas con ansia de eternidad, de dicha, de plenitud, de significado, de realización, siendo vencida de forma implacable por la frustración y por la muerte, teniendo que despedirse de sus hijos, de sus sueños y de su aliento. Pero, de repente,
en la 7ª generación. Y murió, y murió, y murió. Y murió, y murió, y murió. Pero en la 7ª generación, esa genealogía bendita dice, caminó Enoc con Dios y desapareció. Porque lo llevó Dios. En medio de ese territorio de muerte, Dios pone su estandarte y su bandera. El Señor hace que un hombre camine con Él en medio de ese valle que está a reventar de sepulcro. Y en su gracia le permite andar en comunión con Él y se lo lleva consigo antes de que la muerte lo encuentre y lo alcance. Y eso, hermanos, es una señal de gracia. Eso es un testimonio inequívoco de que la misericordia triunfa sobre el juicio, de que la vida se come a la muerte, de que Dios manda, de que el sepulcro no tiene la última palabra. La salvación, como estaba diciendo antes Antonio, es del Señor. Y esta es una prueba inequívoca. La muerte no tiene la palabra final. Y en medio de ese reinado con minúscula de la muerte, Dios pone su estandarte y hace que triunfe la vida y la misericordia y la gracia. Eso es lo que yo veo cuando empiezo a leer las cartas de Jesús a las iglesias en Asia Menor. Es lo primero que quiero que veas cuando entres en estas cartas. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Una iglesia en Tiatira. Una iglesia en Pérgamo. En Tiatira. Una ciudad que está sumida en tinieblas completamente. Fundada por uno de los 4 generales de Alejandro Magno, Seleuco I, acogía a un templo al dios Apolo, otro templo para Artemisa y especialmente una residencia para la adivina, la sibila Zambata. Es decir, hermanos, superstición, idolatría. Y no solo eso, sino ocultismo. Plinio, el historiador, dice que sus gentes estaban lejos de ser honradas y que eran gente de mala reputación. Finalmente, en definitiva, hermanos, la iglesia ahí en Tiatira estaba en medio de una ciudad que estaba llena de tinieblas, de oscuridad, de demonios. Las tinieblas espirituales estaban llenando las calles y las plazas de esa ciudad. Pero hermanos, si Tiatira era una plaza importante del diablo, Pérgamo era su cuartel general. ¿Te has fijado lo que dice el texto? Allí tiene su trono Satanás. Y un poco más adelante dice, donde mora Satanás. Ahora, Pérgamo era la capital de esa provincia romana llamada Asia Menor. En sus calles se levantaba un sinfín de altares idolátricos, pero destacaba el gran templo o el gran altar a Zeus, también se daba honores a Venus y también a Esculapio, por cierto, que su emblema era el de una serpiente, este era el dios de la medicina y de la sanidad. Las farmacias todavía conservan esa serpiente como símbolo. Esto es un horror. Elevar plegarias a la serpiente, que para los cristianos era un símbolo de Satanás, practicar el curanderismo, invocar el nombre de Zeus. Qué paciencia la de Dios, ¿verdad, hermanos? Qué paciencia, qué paciencia. Para soportar día tras día tras día esta provocación sin borrarlos del mapa. Sin embargo, yo creo que Jesús hace referencia a Pérgamo como el lugar donde mora Satanás y donde está el trono de Satanás, no precisamente por estas cosas, sino porque siendo la capital de esa zona, era el centro de adoración al César. De hecho, había sido la primera ciudad donde se había levantado un templo para adorar a la figura del emperador. Allí nuestros hermanos eran forzados
a quemar incienso en honor a César y decir con sus labios: César es el Señor. Y precisamente allí, en Tiatira y en Pérgamo, en lugares siniestros, atestados de demonios, Dios pone su candelero y Dios pone su luz. Y nuevamente levanta un puñado de Enocs que caminan con él en medio de una noche muy negra, libres de los lazos de la muerte espiritual. Una iglesia en Tiatira y una iglesia en Pérgamo es un testimonio irrefutable de que la misericordia de Dios triunfa, de que la vida vence a la muerte, de que la muerte, el sepulcro y la oscuridad no tienen la última palabra. Dios gobierna y en su soberanía y su gracia se reserva siempre un resto y los atrae así para que caminen con Él en santidad en medio de cualquier lugar. En medio de la noche de la ciudad hay un candelero. Es una iglesia que porta no su propia luz, sino la luz de Cristo. Hay una compañía, y ahora atento, hay una compañía de personas radicalmente diferentes, de naturaleza distinta. No pertenecen a ese sistema podrido, son de Cristo. Jesús es su Señor y viven y mueren en consecuencia. Así que lo primero que quiero que hagas al asomarte a estas cartas es que alabes al Señor. Alaba al Señor, hermanos. Córdoba, nuestra ciudad, le ha escupido en el rostro a Él. Y en lugar de abrir la tierra bajo nuestros pies para hacernos desaparecer, en un momento Dios ha puesto un candelero en medio de esta ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes que hay gente que no se cree de verdad que haya una diferencia radical? Una diferencia, cuando digo radical me refiero a la raíz, de raíz, desde lo íntimo. Una diferencia que radica en la naturaleza diferente de las personas. Piensan que la diferencia entre un cristiano y otra persona que sea más o menos moral, que no sea cristiano, es una diferencia de credo, es una diferencia de opiniones, es una diferencia de convicciones, de confesión de fe, pero al fin y al cabo es una diferencia superficial. Piensan que al final, en el fondo, todos somos iguales, egoístas y lo mismo de soberbios y lo mismo de orgullosos. La diferencia es superficial, es un arreglo cosmético. Nosotros tenemos nuestras costumbres el domingo y nuestra manía evangélica, pero que al final todos más o menos somos iguales. Eso sí, nos esforzamos por ser morales, pero, hermano, yo quiero decir muy alto y muy claro que Dios tiene un pueblo diferente. Desde luego, en nuestras iglesias hay personas no transformadas. En nuestras iglesias hay personas no transformadas. Pero eso no anula la verdad de que en esta ciudad atestada de pecado, la nuestra, Córdoba, hay hombres y mujeres que caminan en un espíritu diferente. No son impecables, pero andan en santidad. No invocan a Zeus, no ven pornografía, dicen sí cuando es sí, dicen no cuando es no, no maquinan planes para destruir a otros, no reclaman una paga cuando no les pertenece, no ponen sus ojos en el esposo de otra, no se dedican a envidiar la hacienda ni las oportunidades de los demás. No defraudan al fisco, no se cuelan sin pagar, no intentan comprar a nadie con lisonjas, atienden sus responsabilidades, no se comen el pan de balde, estudian, no se copian en los exámenes. En definitiva, son una luz en medio de una densa oscuridad moral que reina a su alrededor. Son portadores de la luz divina, es decir, son la iglesia del Cristo de Dios. En Pérgamo hay dos mundos, en Tiatira hay dos mundos, dos campamentos radicalmente diferentes. Y eso es lo primero que quiero que note. Gloria al Señor, alabanza a su nombre.
que Él no nos ha abandonado en nuestra locura, sino que ha puesto su luz entre nosotros y ha levantado un remanente que de verdad, aún sabiendo que está en proceso y que estamos llenos de errores, caminamos en santidad. Yo quiero decir muy alto y muy claro, la iglesia del Señor camina en santidad. La verdadera iglesia del Señor camina en santidad. Lo voy a decir otra vez, la verdadera iglesia del Señor camina en santidad. Y voy a decir algo más, los que no caminan en santidad nunca, jamás entrarán en el reino de los cielos. El Señor se acerca a su iglesia. Y Él tiene algunas cosas que reprocharle. ¿Sabe? Hay personas que cuando tienen un reproche hacia alguien se ciegan. A veces tenemos esa tendencia, nos cegamos y ya no vemos las virtudes. Ya lo único que ocupa nuestra visión es los errores, pero eso no le pasa al Señor. Él tiene algunas cosas que reprocharle a su gente, a su pueblo, pero antes de hacerlo, Él les señala algunas virtudes. Y quiero muy rápidamente pasar por 4 cosas que Él destaca. En primer lugar, fidelidad. En el versículo 13 dice, retienes mi nombre. Yo sé dónde vive. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Los creyentes, hermanos, en Pérgamo siguen siendo leales al Señor. Jesús mira a su rebaño y les dice, yo conozco dónde vive. Sé que Pérgamo es el lugar más difícil para ser mi discípulo. Es el cuartel general de las tinieblas. Y no solo eso, sé que habéis sentido la presión, habéis sentido el aliento en la nuca de aquellos que os odian. De hecho, Antipas, muchos piensan que había sido el pastor de ellos, no lo sé. Había sido un mártir ya, se lo habían cargado, algunos, la tradición dice que murió achicharrado en el vientre de un toro o un buey de bronce que lo pusieron al rojo vivo. No lo sé si eso será así o no, pero había muerto por causa de su confesión al Señor. Sé que estáis en el lugar más difícil. Sé que estáis en el momento más difícil. En el lugar más difícil, en el momento más difícil, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Cuando otros se apresuran a decir, sí, César es el Señor, César es el Señor. Tú, rebaño mío, sigues diciendo, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Hermanos, que se pueda decir lo mismo de nosotros. Aquí, Jesús es el Señor. En el instituto, Jesús es el Señor. En la universidad, Jesús es el Señor. En la comunidad de vecinos, en la fábrica, en la casa, Jesús es el Señor. Lo primero es, tú eres leal a mí, tú eres fiel a mí. En el peor lugar, en el peor momento, tú sigues reteniendo mi nombre y mi fe. Esa es la iglesia del Señor. Y esto es lo que hace las delicias de nuestro Señor. Gente fiel, gente fiel. Pero algo más. Habla del aguante, de la constancia. Habla de retener. Y especialmente a la iglesia en Tiatira, en el versículo 19, habla de tu paciencia. Esa palabra paciencia quiere decir eso. Quiere decir aguante. Quiere decir un aguante gozoso bajo presión. Una perseverancia alegre. Resistencia. Porque, hermano, cualquiera puede ser fiel 1 hora. Pero otra cosa es seguir siendo fiel. Cualquiera puede confesar el nombre y abrazar la fe un ratito. Pero día tras día, mes tras mes, año tras año, en lugares de presión, eso es harina de otro costal. Todos son valientes, todos tenemos nuestro minuto de gloria, todos podemos ser valientes en un momento dado. Pero cuando viene la necesidad,
de posicionarse frente al mundo a favor de Cristo, desde la mañana hasta la noche, un día tras otro, es diferente. El Señor Jesús habló de los que reciben la palabra con gozo y se entusiasman, pero luego dice, venida la prueba, se amilanan, empiezan a matizar las cosas. Bueno, en realidad lo que yo quería decir, esto no hay que verlo desde esta perspectiva, y empiezan a hacer maniobras exegéticas y empiezan a buscar justificaciones y tunean lo que un día fue su confesión firme y al final abandonan. Los discípulos de Pérgamo no solo han confesado a Cristo un día, sino que retienen su nombre. Y achicharran a Antipas, su amigo, su hermano, su compañero. Y siguen confesando el nombre de Jesús. Viven aferrados al Señor. No sueltan, no aflojan, no abandonan, no zigzaguean. Han puesto su mano en el arado y renuncian a mirar atrás. Hermanos, que se pueda decir eso de ti. No zigzaguees. No digas, bueno, a lo mejor, no digas sí, luego no, y quizá. Fieles y constantes, constancia, aguante, resistencia, perseverante. Sigue así. Aquí hay hermanos dignos de imitar. Aquí. Porque durante décadas han sido fieles al Señor y han soportado y han confesado al Señor mientras enterraban a sus muertos y han confesado al Señor mientras eran atacados y calumniados y en medio de presiones en el trabajo, y han confesado al Señor y han renunciado a cosas para no mancharse las manos con el pecado, y merecen que los imitemos. La tercera cosa es entrega. En el versículo 19 también Jesús, alabando a la iglesia en Tiatira, les habla de servicio y servicio. Esa palabra diaconía es ministerio. Ministerio, es la entrega, es un ministerio, y además que dice que crece. Tus obras postreras son más que las primeras. Vas a más, iglesia, vas a más. Estás creciendo. No te has abandonado a la inercia, no estás anclado. Vas a más, estás creciendo. Ministerio. Este rebaño que está en medio de lobos no está ensimismado, mirándose las espinillas. No vive esperando que otros se preocupen por él. No están absortos en sus propios conflictos. Están implicados en la tarea gloriosa de servir a otros, de servir a la causa del Señor y sirviendo al Señor a través del ministerio hacia otro. La iglesia está enrolada en un ministerio constante. Hermanos, hermanas, que se pueda decir esto de nosotros. Tal vez has flaqueado y has dicho, bueno, pues ya es hora de preocuparme de mí mismo. No, eso es un suicidio. Yo no estoy diciendo que te abandones totalmente, estoy diciendo que ames, que sirvas, que no quites tu mano del arado, que no te canses, que sigas abriéndote paso a un mundo más allá de tu nariz. Si tú te quedas reclamando lo que otros deben hacer por ti, entonces te vas a asfixiar. Pero si tú decides tener la mente de Cristo y salir de ese engaño y darte y servir sin esperar nada a cambio, sin esperarte a que otros estén mirando y servir, entonces vas a experimentar también el consuelo y el fluir del Espíritu Santo en tu corazón. Que estas cosas se puedan decir de nosotros: fidelidad, constancia, un ministerio hacia otro que crece y crece. Y quizá la base de todo, amor. Sí, hermanos, porque se puede trabajar hasta el colapso sin tener una brizna de amor. Y dejarse las labores, dejarse la piel en las labores sin ser motivado por el amor es algo no solo inútil, es algo que es desagradable al Señor. Como un címbalo que, ¿cómo dice? Que suena, címbalo que retiñe. Así que, hermanos, si compro o vendo, si hablo o callo, si trabajo o descanso, si doy o retengo, si cedo o permanezco firme,
en mi posición, si peleo o hago la paz, si abrazo o me abstengo de abrazar, si premio o disciplino, si sonrío o lamento, si voy o me quedo, si alabo o denuncio, si cubro o pongo en evidencia, debo asegurarme que nada menos que el amor a Cristo y al prójimo alimentan mis motivos. El amor no es un sentimiento exagerado, un sentimentalismo exagerado y pasajero. El amor no es una cosquillita en el estómago. Es más que un gesto tierno y una sonrisa amable. El amor es moverse para el bien de los otros, el bien de Dios, el bien de mi prójimo. Dedicando mi vida, mi fuerza para el beneficio, para el bien último. Hermanos, ¿qué importa si doy un vaso de agua o conquisto una ciudad? ¿Qué importa si me toca predicar o saludar a un niño? ¿Qué importa si soy llamado a plantar 1000 iglesias en cada continente o derramar mi vida en oración en un cuarto secreto? Eso no es lo importante. Lo importante es qué me mueve, por qué lo hago. Lo importante es si el amor de Cristo me constriñe, es lo que me impulsa. Y esta iglesia estaba siendo fiel y estaba siendo constante y estaban aguantando la presión con gozo y estaban sirviendo y creciendo en su servicio, pero no lo hacían para lucir, no lo hacían para una pose, para la galería. Ellos lo estaban haciendo por amor y eso era lo que alimentaba toda su obra. No lo digo yo, lo dice el Señor. Él les alaba por su amor. Hermano, que eso se pueda decir de mí, que eso se pueda decir de nosotros. Amén. Pero tengo contra ti. ¿Quién es el que habla aquí? Ya lo hemos dicho, pero dejadme que lo repita. El que reprende, hermanos, es el que tiene la espada aguda de 2 filos. El que reprende es el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Los pies del guerrero que viene para vencer y para aplastar a los enemigos. La espada que no es para limarte las uñas, es para destruir y ejecutar justicia en medio de las naciones y arrancar de su casa todo lo que mina la vida. El que habla, como hemos dicho varias veces, no es un osito de peluche, o como diría nuestro hermano William, no es el Dios mariposa, no es el Dios Barbie. Algunos se conducen en medio de la casa de Dios como si realmente sus tratos fuesen solamente con personas. No son conscientes, o a veces no somos conscientes de Dios. Pobre de aquel que se olvida de que todo el tiempo hablamos, callamos, reímos, lloramos, jugamos, trabajamos, dormimos, velamos, oramos, pecamos, peleamos y nos reconciliamos, decimos sí, decimos no, nos deleitamos, nos irritamos en la presencia de Dios. Y Él está en medio de su rebaño, Él está en medio de su iglesia, no solo de Pérgamo, de Tiatira, Él está aquí en medio de nosotros. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el Hijo de Dios, que tiene pies como de bronce bruñido. Él sigue siendo el portador de una espada de doble filo. Tengo contra ti. Tienes ahí, versículos 14 y 15. Tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 20 dice, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Voy a intentar explicar de una manera muy rápida ¿cuál entiendo yo que es la situación? La situación es la siguiente. En la comunidad cristiana de Pérgamo había personas que estaban firmemente posicionadas en un error al que el mismo Señor le llama la doctrina de Balaam.
Yo no creo que ellos le llamasen, por supuesto, ellos no le llamarían la doctrina de Balaam. Es el Señor el que les llama la doctrina de Balaam, haciendo referencia al profeta Balaam del Antiguo Testamento. Ahora, en la sociedad entonces, las personas estaban agrupadas en gremios. Estaban los plateros, estaban los curtidores, estaban los herreros, estaban los artistas, estaban los pescadores, estaban los militares, etcétera, en gremios. Y cada una de esas agrupaciones tenía su dios tutelar. O sea, estaba bajo la tutela de un dios, como muchas veces pasa hoy en día con los santos y patronos. Vulcano, de los herreros. Los militares, pues, Marte, adoraban a Marte. Los comerciantes era Mercurio y los artesanos, por ejemplo, adoraban a la diosa Minerva y se suponía que Minerva los protegía y los bendecía y los prosperaba y todo eso. Así que eso, los distintos negocios, no solo los gremios, sino los negocios particulares también tenían sus deidades tutelares y esas deidades eran adoradas en las fiestas. Ahora, todas las fiestas se conjugaba la religiosidad y toda la fiesta social y básicamente consistían las fiestas en eso, o principalmente en reunirse en honor del patrono, del dios, de la deidad tal, y entonces comer en su honor, se sacrificaban sacrificios en honor de esa deidad y luego los participantes en la fiesta pues se recreaban comiendo de los alimentos que previamente habían sido ofrecidos al dios y ahora se tomaban como un regalo del dios a nosotros. Nuestro Dios nos ha bendecido y ahora nos alegramos delante de nuestro Dios y bueno, aquellas fiestas terminaban siendo una juerga sin control, era una orgía desenfrenada donde había inmoralidad sexual por todas partes y excesos de todo tipo en el comer, en el beber, en el hablar y en todo. El punto era, hermanos, que una persona que perteneciese a un gremio o que tuviese un negocio y se negase a pasar por el aro y se desmarcara de todo eso, la iba a pasar canutas. ¿Se entiende eso? Si tú te desmarcabas de esa costumbre, entonces quedabas señalado. Ponías tu negocio en riesgo, ponías tu reputación en riesgo, tu economía posiblemente iba a sufrir un revés insalvable y tú y los tuyos os ibais a meter en un rincón. Así que había dos cosas muy claras en la vida de los cristianos en esas ciudades. El Señor los había salvado del presente siglo malo, eso estaba claro. Pero por otra parte, la vida se les había complicado bastante desde que dijeron sí al Salvador. Ayer podían comer y beber y jugar al ritmo de sus compañeros en esas fiestas, pero hoy, cuando se negaban a descender por esa cuesta abajo del vicio, del desenfreno, se habían convertido en una molestia, se habían convertido en gente antisocial, en gente antipática. Pero en medio de esas comunidades, en Pérgamo y en Tiatira, se habían levantado algunos que estaban rebajando los estándares morales y usando algunas enseñanzas que no sabemos, nadie sabe exactamente cómo se trazaban, así que no quiero precisar porque es que es imposible, pero usando algunas enseñanzas empezaban a decir a los hermanos, mirad, no es necesario que seamos tan radicales, no es necesario que nos posicionemos de una forma tan antisocial. Esto no es así. ¿Recuerdas a Balaam? Balaam fue un profeta que el rey Balac de Moab contrató. Voy a intentar ir muy rápido, aunque hoy posiblemente necesitemos unos minutos más. No te desconectes ahora. Balac había contratado a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel. Y Balaam al final había accedido porque Balac, el rey de Moab, le había prometido enriquecerlo, darle una buena paga. Balaam sabía que Dios amaba a Israel y Dios le había dicho a Balaam que de ninguna manera aceptase esa oferta.
Pero Balaam porfió con Dios y Dios al final le dijo, haz lo que te dé la gana. Ahora, eso sí, cuando tú vayas allí, vas a profetizar lo que yo te dé. Entonces Balaam fue con Balac y le dijo, está bien, acepto la oferta, voy a maldecir al pueblo de Israel. Eso sí, yo no me puedo sacar una maldición de la manga porque eso no funciona. Tiene que ser que Dios me la dé. Pero no te preocupes, que seguro que el pueblo está lleno de defectos, seguro que le sacamos a Dios alguna maldición. Edificó 7 altares, invocó el nombre de Dios y el Espíritu del Señor vino sobre Balaam y lo que dio fue bendición, bendición. De hecho, algunas de las bendiciones, de las profecías más hermosas de toda la Biblia salieron de labios de ese hombre de corazón dividido. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? He aquí un pueblo que habitará confiado, habitará solo, no será contado con las demás naciones. Por una parte están las naciones, por otra parte está Israel. Esta gente son diferentes, que muera yo, la muerte de ellos. Imaginaos la cara que se le quedó a Balac. Balac le dijo, vamos a ver, chaval, se trataba de maldecir. Y Balaam le dijo, sí, ya, yo lo sé, pero ya te dije que esto no me lo podía sacar de la manga. Segundo intento, de nuevo edifican unos altares, de nuevo invoca el nombre de Dios, de nuevo el Espíritu del Señor viene sobre Balaam. Y de nuevo una profecía no de maldición, sino de bendición. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dio bendición y no se retractará. No ha notado iniquidad en Jacob. Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. Contra Israel no hay agüero. Contra Israel no hay conjuros ni mal de ojo. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. ¿Te imaginas ahora Balac? Yo me imagino la cara de ese hombre diciendo, vamos a ver, tú estás... Repite conmigo, maldición. Si no quieres maldecirlos, vete, pero por lo menos no los bendiga. Pero eso es lo que pasa cuando el diablo viene contra la iglesia, contra el pueblo de Dios para traer maldición. Dios le da la vuelta y hace que aquello que venía contra nosotros se convierta en algo que finalmente nos enriquece y nos bendice. Él vuelve la maldición en bendición. Pero Balaam quería el dinero, le dijo, no, vamos a intentarlo de nuevo. Dice, vale, te voy a llevar a otro sitio. Balac camina con Balaam para situarse en otro sitio desde donde se ven las tiendas de Israel. Y al asomar, de repente ven en el valle las tiendas de Israel. Y esta vez no le da tiempo al hombre ni de edificar 7 altares. Fue ver a las tiendas de Israel y de repente el Espíritu de Dios vino sobre Balaam y dice, cuán hermosas son tus tiendas. Y empieza a profetizar de nuevo. Cuán hermosas son tus tiendas. Benditos los que te bendigan. Malditos los que te van. Bueno, ahí ya estalló Balac. Ya se terminó su paciencia y le dijo, vete de aquí, desgraciado. Tu Dios te ha privado de honra. Te quedaste sin sueldo y suerte que no te quito la cabeza. Estas son mis palabras, pero lo podéis ver en el libro de Números. Pero Balaam no se fue todavía, porque vino una cuarta profecía. Y allí mismo dice, saldrá estrella de Jacob, y de Jacob saldrá el dominador que le reventará las sienes a Moab. Preciosas profecías. Pero ¿sabes qué pasó? Que como Balac, he explicado esto en alguna otra ocasión, pero repito por si hay alguien que no escuchó esta historia. Como Balaam todavía quería enriquecerse, él seguramente estuvo pensando cómo fastidiar al pueblo de Dios. Que el Señor le corte el paso a esas personas que se dedican a pensar cómo fastidiar al pueblo de Dios. Pero Balaam dio con la tecla. Y se presentó, cuando unimos los relatos de Apocalipsis, de Judas y de Números, podemos reconstruir más o menos la escena. Yo creo que la escena fue más o menos algo así. Balaam llegó a tocar la puerta de Balac y a Balac casi le da un infarto, casi se endemonia. ¿No? ¿Tú otra vez? ¿Que vienes con otra bendición, la quinta? No, de verdad, que esta vez va a funcionar. Mira, rey, si tú intentas maldecir a este pueblo, el tiro te va a salir siempre por la culata, porque
Dios es su Dios, los tiene bien protegidos, contra Israel no hay agüero, no hay manera de echarle mano a este pueblo, pero si tú consigues que este pueblo se desvíe, si tú consigues que los israelitas se mezclen con las moabitas y entonces se perviertan. Mira, ¿por qué no te montas un carnaval, una romería en Moab? ¿Por qué no invitas al pueblo de Israel? ¿Por qué no les pones welcome? ¿Por qué? Bienvenidos, que diga. ¿Por qué no los invitas? ¿Por qué no les mandas y que participen en la fiesta? Si tú consigues que esa gente santa se mezcle con los tuyos y tomen para sí mujeres de Moab y violenten el pacto con su Dios, tú no tendrás que mover un solo dedo. Dios mismo los va a maldecir. Dicho y hecho. Y montaron la fiesta en Moab y la romería e invitaron a los israelitas y los israelitas se corrompieron. Pero yo creo que no quedó ahí la cosa. Yo creo que Balaam también hizo un buen trabajo con los hijos de Israel cuando recibieron la invitación, porque dice que esta gente que sigue la doctrina de Balaam enseñan a comer y a participar de la fiesta. Y yo creo que en su día Jesús se refiere a Balaam porque en su día tal vez Balaam no solo habló con Balac enseñándole cómo atrapar a los hijos de Israel, sino que habló con el pueblo de Israel diciendo, no es malo. Mirad, hermano, yo he recibido, estoy dramatizando, yo soy Balaam ahora, ¿no? Hermanos míos, he recibido unas profecías de Dios impresionantes. Os quiero decir que estáis a salvo. Si vosotros sois gente del pacto, no importa, pase lo que pase, estáis a salvo. Así que, mira, en realidad, si tú vas, si tú vienes, si tú comes esto, si no lo comes, si te echas a la moabita como novia y vives con ella, tal, en realidad aquí hay algo tan profundo, aquí hay algo tan de Dios, que haga lo que haga, tú estás a salvo, estás cubierto, te vas al cielo, el reino es tuyo y el amor perdonador de Dios está contigo para siempre. Así que, hermanos, no pongáis tan tiquismiquis, no seáis fanáticos, no seáis antisociales, que tenemos que vivir en este mundo, que no nos podemos arrinconar, que no podemos ser el piojo verde de la comarca, que nosotros tenemos que relacionarnos, que estos amigos nuestros, estos amigos que son iguales que nosotros tenemos que decirles, nosotros somos iguales que vosotros y tampoco podemos marcar una línea tan agresiva. Nosotros tenemos que, tranquilamente, nosotros podemos ir y no pasa nada realmente. Hay un pacto, hay promesas que son inviolables y pase lo que pase, haga lo que haga en esa fiesta, tú estás a salvo. Para resumir, porque sé que el tiempo ha corrido mucho, los nicolaitas yo creo que iban por ahí también. No se sabe muy bien qué eran los nicolaitas, hay varias teorías, pero yo creo que ellos sostenían la idea de que en realidad la carne no importa, el cuerpo, la materia, es más bien el espíritu. Entonces había algunas facciones que pensaban igual y uno entonces maltrataban la carne, eran los ascetas, tenían más, y otros decían como la carne no importa, pues no importa. No importa si yo me flagelo, no importa si yo fornico, no importa si yo veo pornografía, no importa si yo me harto de comer con desesperación, no importa, en realidad eso al final no cuenta. Lo que cuenta es la obra de Dios en el espíritu, el alma, y al final realmente hagan lo que haga. Y Jezabel va por el estilo, enseña. Y aquí el Señor está haciendo referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento. Yo creo, esta es mi opinión, que en esa iglesia en Tiatira había una mujer concreta, pero que su nombre no era Jezabel. Tendría tela ponerle Jezabel a tu niña, ¿no? Pero el Señor está haciendo referencia a Jezabel porque Jezabel fue la mujer más mala de la historia de Israel. Se casó con Acab, introdujo el culto a Baal y lo oficializó en Israel.
corrompiendo profundamente las entrañas del pueblo. Ahora, hermano, así que la doctrina de Balaam, todo este engaño de Jezabel, toda esta doctrina de los nicolaitas, yo creo que básicamente es esto. Nosotros tenemos un pacto con el Señor, la gracia suya nos cubre, tenemos la promesa del Señor, en realidad no importa cómo vivamos. Estamos a salvo y estamos a salvo, siempre a salvo. Esta es la doctrina antinomiana, es decir, no reconocemos la ley del Señor. Ahora es gracia, gracia, gracia. Estamos en la gracia, estamos en la gracia, estamos en la gracia. Y como estamos en la gracia, en realidad, pues nosotros podemos estar tranquilos en cuanto a nuestra conducta. Ahora quiero que notéis que el Señor no denuncia que eso se esté hablando en la iglesia. A ver, lo digo de nuevo, rebobino. El Señor no denuncia que haya personas allí en la iglesia que piensen de esa manera o que se levanten diciendo semejantes barbaridades. Lo que el Señor denuncia en realidad es que la iglesia tiene allí. La palabra es mantienes, les das calor, conservas la relación con personas que se posicionan de esa manera, que viven según esos criterios. Cuando escribe a Tiatira dice que toleras a esa mujer, que toleras. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo que la iglesia haga? Hermanos, esta predicación es un llamado a la intolerancia. Así se titula. Un llamado a la intolerancia. Porque la tolerancia no siempre es una virtud. Depende de lo que se tolera. Tolerar el pecado, dejarlo estar, ser negligente en relación al cáncer moral que se introduce en una congregación, no es virtud, es vicio, es pecado, es traición al Señor. El Señor nunca va a alabar a una comunidad que mira a otro lado cuando Jezabel hace de la suya. De cierto se oye que entre vosotros hay fornicación y tal inmoralidad que ni siquiera se menciona entre los inconversos, dice Pablo a los Corintios, porque hay alguien que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y uno dice, ¡oh, qué escándalo, qué barbaridad, qué bochorno, qué vergüenza! Espera, porque lo que va a decir Pablo ahora es peor. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Para Pablo era bochornoso que hubiese un miembro de una congregación acostándose con la mujer de su padre. Pero más bochornoso era que la congregación no hiciese nada. En general, estas iglesias, Tiatira y Pérgamo, son fieles a Cristo, son leales, ¿sí o no? Son ortodoxas, tienen buena doctrina, pero tal vez en nombre de un falso amor. Y hermanos, prestad atención, en nombre de un falso amor, en nombre de un falso amor, una falsa misericordia, una falsa paciencia, una falsa unidad, han abandonado la disciplina. No han confrontado a los herejes, no los han censurado con firmeza, no los han señalado, no los han impedido. Jezabel seguía desvariando de casa en casa, corrompiendo a muchos, sin haberse topado con personas maduras que le paran los pies. Hermanos, no podemos impedir que entre nosotros se levanten personas hablando en contra del camino de santidad. Eso es imposible. No podemos impedir que se levanten personas que tuerzan las Escrituras para acomodarlas a fin de justificar su conducta pecaminosa, justificar sus mentiras o lo que sea. Eso no se puede hacer. Siempre habrá personas que simulen bajo este techo. Le pasó a Jesús en su grupo pequeño y nos va a pasar a nosotros.
Pero por la gracia de Dios, evitaremos que el Señor nos ayude. Evitaremos transmitir que la iglesia es nuestro cortijo y que Dios es un calzonazos, un abuelo cano y senil que sonríe, siempre sonríe a pesar de todo. No, 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 no y no. Damos la bienvenida a todos los que desesperan de sí mismos, a aquellos que están hartos de pecar, a los peores pecadores. Y les invitamos a venir, y les invitamos a sentarse entre nosotros y por fin escuchar buenas noticias. Damos la bienvenida a aquellos que se han arruinado a sí mismos, entregándose sin reserva a sus propios vicios, a sus trampas, y les pedimos que se acerquen. Les anunciamos esperanza y un nuevo comienzo en Jesús, sin trampa ni cartón. Pero aquellos que quieren cantar y seguir pecando, orar y seguir anclados en sus soberbias, les decimos que no tienen parte ni suerte en este asunto. Esto es una iglesia, no una cueva de ladrones. Los ladrones buscan la cueva para hallar descanso, refugiarse y esconderse hasta que llegue la mañana para seguir haciendo sus fechorías. Esto es la casa del Dios viviente. No se puede andar con Dios sin apartarse de la inmoralidad sexual. Si tú estás aquí y tú confiesas a Cristo y quieres seguir teniendo relaciones sexuales con tu novia, si no te arrepientes debes irte. No te queremos aquí. Queremos que te arrepientas. Pero que no mancilles lo que es santo. No se puede tener comunión con Cristo y participar de la romería de tu pueblo. Si tú quieres seguir participando de la romería de tu pueblo, debes buscar otra iglesia. Debes arrepentirte. No cambies la bendición de Dios por un plato de lentejas. Te perseguiremos y si Dios nos da lágrimas para llorar, las lloraremos delante de tu cara. Pero si tú sigues queriendo participar de la romería de tu pueblo, entonces tendrás que hacerlo fuera de aquí. Es imposible ser una iglesia sana y permitir que los miembros se casen y se descasen por el hecho de que ya no se hacen felices. Si tú quieres seguir a Cristo, no puedes estar comiendo en la mesa de Halloween, en el carnaval, en la fiesta a la dedicación de la Virgen, del niño del vecino. La senda cristiana es estrecha, siempre lo ha sido y siempre lo será. Toda doctrina, toda filosofía que hace fácil pecar, ya sea excusando el pecado, minimizando su enormidad, negando su existencia, y ahora estoy citando, esa doctrina es del infierno. Y no solo son culpables los que enseñan esa doctrina y practican el pecado, sino que también lo es la iglesia que no protesta claramente contra ella. La iglesia que tolera a Jezabel es culpable. Hermanos, voy a terminar antes de... No voy a cubrir todo el material, pero quiero terminar con algo. En la iglesia puede haber de todo. Y hombres a quienes considerábamos campeones de la fe pueden caer y apartarse definitivamente. Pero la verdadera compañía de los santos son guardados por el Señor. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Y el sello del Señor tiene dos caras. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor sabe quiénes son suyos. Eso nos hace referencia al amor particular de Dios hacia aquellos a quienes ha elegido y apartado desde antes de la fundación del mundo. Hace referencia al amor de Dios soberano que elige y que pone su amor especial. Pero no es lo único que dice el sello. La segunda cara dice, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y eso habla de la responsabilidad humana. Nunca corte esa tensión o no vas a entender las Escrituras.
Dios que ama y elige soberanamente, y el hombre que responde como una persona responsable. No hay cristianismo verdadero cuando no hay un apartarse del mal y de la iniquidad. Los que son de Dios y tienen el testimonio de Dios en ellos mismos se deleitan en la primera verdad. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero también se deleitan en el mandamiento, que se aparten de iniquidad los que invocan su nombre. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Hermanos, no es suficiente con que tengamos un credo ortodoxo. No es suficiente que tengamos buena doctrina. Hay que aplicar la doctrina y hay que aplicarla en todas las áreas de la iglesia. Esto no solo me incumbe a mí, hermano. Esto nos incumbe a todos como comunidad, como iglesia del Señor. No solo podemos pensar en la salvación como algo individual. Claro, la salvación es algo individual, pero la salvación es algo colectivo también. Somos un pueblo, somos un cuerpo. Tenemos que guardarnos los unos a los otros. El Señor lo demanda. Aquel a quien decimos Señor nos lo pide. Una iglesia es una compañía de gente que, entre otras cosas, aborrece la maldad, combate contra el pecado y sigue la justicia. Pregúntate, ¿estoy aborreciendo toda forma de pecado? ¿Estoy luchando con violencia contra el pecado de mi propia alma y donde yo puedo ver manifestaciones de pecado? ¿Estoy siguiendo la justicia con un celo creciente? Termino. El Señor nos dice esta palabra para arruinar a la iglesia. El Señor dice esta palabra para pastorear y salvar a la iglesia. Y esta predicación tiene ese objetivo: edificar a la iglesia. Espero que no se malinterprete, he dicho frases muy contundentes quizás. Y las repito, me confirmo en ellas, no en base a mi autoridad, ni en base a mi opinión, ni en base a mi estado de ánimo, ni en base... Es el texto que nos toca y he querido hacerlo en un espíritu de seriedad como el Señor Jesús, estoy seguro que se presenta en medio de su pueblo. Si Dios nos da la oportunidad, el próximo mensaje terminaremos algunas cositas que se nos han quedado sueltas, pero para no abusar más de vosotros, vamos a orar. No estamos hablando de gente impecable, pero estamos hablando de gente que no persevera en el pecado, que no se posiciona, que no lo justifica con historietas, que no se abraza al engaño de Balaán, ni a esa autonombrada profetisa. Señor, queremos, Señor, seguir siendo en esta ciudad portadores de luz. Queremos ser una iglesia sana, que tú puedas alabar. Ayúdanos, Señor, a serte fieles cuando la presión aumente y a perseverar. A servir y seguir sirviendo, Señor, y crecer en nuestro servicio y a hacerlo por amor puro. Pero ayúdanos, Señor, a ser intolerantes contra aquellos, Señor, que tú aborreces. Dios mío, danos un corazón como el tuyo, conforme al tuyo. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Y confróntanos, Señor, aunque tengas que empezar por mí, por nosotros mismos. De hecho, empieza por nosotros mismos. Y, Señor, que podamos ser una iglesia santa, diferente, pura, radicalmente diferente. En el nombre de